En esta píldora vamos a destacar algunas de las mujeres más relevantes de la historia del pensamiento económico. Una de las primeras cosas que aprenden los estudiantes de la Facultad de Economía y Empresa es que el padre de la economía es Adam Smith, padre del liberalismo económico y defensor del libre mercado. Otros economistas clásicos muy conocidos son Thomas Malthus, Karl Marx, John Maynard Keynes o Joseph Schumpeter. Es poco frecuente que a estos nombres se unan, por ejemplo, el de Joanne Robinson, Rosa Luxemburgo o Elinor Armstrong. Pero, ¿desde cuándo hay mujeres economistas? Como ciencia, la economía se remonta a finales del siglo XVIII. Desde el XIX ya encontramos a mujeres que realizaron importantes aportaciones teóricas y divulgativas en las ciencias económicas. Las primeras economistas no tuvieron formación reglada porque no estaba permitido su acceso a la universidad. Su labor, sin embargo, como divulgadoras, fue fundamental para consolidar la ciencia económica. Las economistas del XIX estaban preocupadas por lo que sucedía en la sociedad. Muchas se implicaron en la lucha por el voto, denunciaron las condiciones laborales y salariales de mujeres y niños. Muchas son de origen británico, debido a que en aquella época allí había fructificado el desarrollo industrial. Vamos a ver a dos de las primeras economistas. Jane Marcet. Su obra, Conversaciones de Política Económica, publicada en 1816, alcanzó 14 ediciones. Fue traducida al francés y al alemán y es un diálogo entre dos mujeres y en sus conversaciones debaten conceptos económicos desarrollados entre otros por David Ricardo, con el que la propia Marcet discutió de economía. La segunda es Harriet Martineau. Publicó 25 novelas sobre economía, divulgando las ideas de Smith y John Stuart Mill. Eran como los Harry Potter de la época. Eran los preferidos de escuelas medias y por supuesto de escuelas de señoritas. Logró algo único, que fue vivir de sus derechos de autora de estos libros de economía, cosa que no podemos decir de muchos de los padres de la economía. También fue amiga de Marcet. Hablemos ahora de las primeras universitarias. A medida que las mujeres fueron aceptadas en las universidades, tuvieron la misma formación y por supuesto el mismo nivel de exigencia que los hombres y cosecharon logros similares, porque el talento está uniformemente distribuido entre mujeres y hombres. Mary Paley Marshall, además de economista, es la primera profesora de Cambridge. Trabajó junto a su marido Alfred Marshall, quizás el más famoso de los economistas clásicos. Ella además contribuyó a la profesionalización de la economía y a la inclusión de las mujeres en este ámbito. Joan Robinson. Joan Robinson formó parte del círculo de Keynes y colaboró con él. Posteriormente se convirtió en uno de los máximos exponentes de la escuela post-keynesiana de Cambridge. El trabajo de Joan Robinson fue innovador en temas tan importantes como el estudio de la competencia y la falta de competencia, el papel del capital en el crecimiento y en las condiciones de crecimiento de los países menos desarrollados. Rosa Luxemburgo es un referente de la teoría marxista, crítica de Marx y a la vez criticada por su heterodoxia. Sus escritos sirvieron de semilla para la fundación del Partido Comunista Alemán. Beatrice Potter Webb, cofundadora de la London School of Economics. Entre sus obras está Los salarios de los hombres y mujeres deberían ser iguales, publicada en 1919. Clara Elizabeth Collett, economista, estadista y feminista. Fue una de las primeras mujeres en obtener una graduación universitaria en la rama de economía en 1880 en el University College of London. Edith Abbott, que con sus estudios enfatizó la importancia y la necesidad esencial de una administración para el bienestar público y la responsabilidad del Estado respecto de los problemas sociales. Escribió obras sobre el trabajo infantil y el trabajo de las mujeres, la vivienda, la delincuencia y la inmigración. Elizabeth Woody Schumpeter, cuyo marido Joseph Schumpeter fue uno de los grandes economistas de la historia, pero pocos conocen la contribución de ella a la culminación de la obra de Schumpeter. La lista es mucho más larga,
pero algunas de las mujeres que hemos citado compartieron profesión con sus maridos y este hecho hizo que pasaran a un plano secundario. Hablemos ahora del Nobel de Economía. Desde 1969 se concede el Premio Nobel de Economía y solo 2 mujeres han recibido este galardón. La primera, Elinor Armstrong, profesora de la Universidad de Indiana, que en 2009 se convirtió en la primera mujer en ganar el máximo galardón de economía por su análisis sobre el gobierno económico, especialmente sobre los bienes comunes. Esther Duflo, quien en el 2019 se hizo con el galardón de la Academia Sueca, que distinguió su trabajo en la lucha contra la pobreza desde una perspectiva científica, pero muy pegada al terreno. Terminamos esta píldora con un corolario. Aunque las mujeres han estado presentes en la economía, su visibilidad a lo largo de la historia ha sido escasa. Hasta la mitad del siglo XX, la relevancia social de las mujeres economistas era prácticamente inexistente. Esta tendencia ha cambiado, especialmente a partir de la década de 1970, iniciándose un proceso en el que paulatinamente han ido ganando notoriedad en el ámbito laboral y en el ámbito académico.